en el segundo libro de las Crónicas. Segundo libro de las Crónicas, capítulo número 26. Vamos a leer del verso 3 en adelante. Vamos a leer unos versos del 3 al 5 y luego nos vamos a saltar una porción para continuar. Segundo libro de las Crónicas, capítulo número 26, verso 3, dice la palabra del Señor: de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Verso 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Verso 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Verso 19, y este es el texto áureo, dice: entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Amén. Padre, bendícenos con tu palabra. Señor, prepara nuestros corazones, prepara nuestra mente también, Señor. Aparta todo estorbo, Señor, en el nombre de Jesús. Todo aquello que impida, Señor, el que hoy, que hemos hecho un esfuerzo, un sacrificio de estar acá, interrumpa la buena palabra tuya, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema para esta mañana es no a nuestra manera. No a nuestra manera. Y está en ese verso 19, nuestro texto áureo, en donde el rey Uzías se enciende en ira contra los sacerdotes, y en el momento en que se enciende en ira en contra de los sacerdotes, se llena de lepra. La lepra acá, al igual que en otras porciones de la Escritura, representa pecado. El sacerdote le dijo que había prevaricado. Y vemos en el proceso de la prevaricación de este rey tres momentos importantes. El primero es que el verso 16 dice: cuando él ya era fuerte, su corazón se enalteció. Y agrega el escritor de las Crónicas: para su ruina. Se enalteció, es decir, se llenó de orgullo. Este hombre, por todo lo que había logrado, todo lo que había alcanzado, por todo el poderío demostrado,
Dios lo había prosperado, Dios le había dado ese poder, Dios le había hecho grande, Dios lo había hecho famoso incluso, y le había dado muchas victorias, haciéndolo valiente también, un buen estratega. Dios lo bendice mucho, pero en el momento en que él ha alcanzado lo máximo, él se llenó de orgullo. Y entonces eso lo hizo pecar. Definitivamente había sido un hombre de Dios, como lo narra la Escritura, y por eso está acá, que dice que hizo lo recto ante los ojos de Dios y seguía el ejemplo de su padre, Amasías. Y dice también que persistió en buscar a Dios. Ese persistir tiene una raíz la palabra, la raíz es muy importante. Habla de ser, pero de existir. Habla de estar también. Y tiene que ver que para él, persistir era parte de la vida de él, parte de la existencia de él, el buscar a Dios. Era el propósito para él en su vida. Eso es persistir, esa palabra. El propósito de él era buscar a Dios. Y lo hace en el tiempo del profeta Zacarías. Y también acá está el rey también en el tiempo del sacerdote Azarías. Azarías era también el nombre de Usías. En Crónicas, en el libro de las Crónicas, se le llama Usías para diferenciarlo del sacerdote. En el paralelo que está allá en el libro de los Reyes aparece como Azarías, no aparece como Usías. Pero allá no se dice más que el periodo de su reinado y no da mayor explicación. Acá se detalla en esta parte todo lo que él hizo que no era bueno. Y habla por qué se llenó de lepra y por qué terminó separado del reino y aislado completamente. No se mezcló los dos nombres para diferenciarlo del sacerdote, ¿verdad? Y para dejar también en evidencia la parte esta de la parte sacerdotal, la parte levítica, ¿verdad? Alguien cree que lo mismo el escritor es un levita, entonces cuando él peca, cuando él prevarica, él se contamina. Y entonces le cambian el nombre y le ponen Usías ahí para diferenciarlo. No es el punto ese. El punto es que él se llenó de orgullo y eso lo llevó a una condición de ruina, dice ahí. Se llenó de orgullo porque él en los primeros años que empezó a reinar muy joven, pero él empezó a hacer guerra contra los filisteos y él ganó, ¿verdad? A 3 ciudades, las destruyó, las horadó, las perforó. Hizo torres también, torres de vigilancia, hizo torres también para cuidar. Hizo una reforma agraria, era un hombre que amaba la reforma agraria y el cultivo y el ganado fue algo que él apoyó, perforando pozos por muchas partes, hasta en las partes del desierto, y haciendo también una torre fuerte en la parte del mar, en una ciudad. Y tenía más de 300,000 soldados a su disposición. Le puso hombres sabios a que los dirigieran. Hizo también darles de todo tipo de armas. Hizo que sus ingenieros inventaran armas para lanzar lanzas, flechas y piedras, como eran armas mecanizadas que fueron surgiendo hasta muchos años después en la historia, allá en los griegos y en los romanos, ¿verdad? Entonces ellos los tuvieron antes, muchos antes de ellos. Este hombre entonces hizo un montón de cosas y ya fue reconocido. Adquirió un prestigio y un temor también. Hasta los árabes, dice aquí en la escritura de esos versos 16, antes del 16, del verso 6 al verso 15, está todo lo que les estoy diciendo, que por cuestión de tiempo solo se lo narro, así a grandes rasgos. Posiblemente usted lo va a leer más despacio y con mayor entendimiento en esta parte. Pero son todos los logros que hace este hombre. Pero cuando ya era fuerte, en ese verso 16, su corazón se enalteció, se llenó de orgullo. Y por eso se fue
a la ruina, dice ahí. Ese fue la primera, digamos así, la primera etapa de la prevaricación. La segunda es que cuando él ya estaba enaltecido, él se fue al templo y entonces él quiso ofrecer incienso. Y cuando quiso ofrecer incienso al Señor, a Jehová, salieron los sacerdotes y el sacerdote principal, Azarías, y le dijeron: no te corresponde, rey. Esto es algo consagrado, ¿verdad?, para los sacerdotes descendientes de Aarón. Esto es santo, esto es delicado, no te concierne a ti. Y el rey no hizo caso. Esa es la segunda parte. Se llena de ira y después de la ira viene el no hacer caso, no escuchar, no querer entender, no frenarse ante una advertencia, ante un consejo que se le está dando a alguien. No quiso poner atención y no quiso frenarse a una advertencia muy seria que le estaba haciendo el sacerdote. Y dice ahí que se acompañó de varios sacerdotes, habla de una cantidad, dice acá, 80 sacerdotes que acompañaron a Azarías, y habla la Escritura que fueron varones valientes, porque ellos eran sacerdotes y el otro era el rey, ¿verdad? Entonces no estaban frenando a cualquiera, como diríamos nosotros, no le estaban parando el carro a cualquiera, le estaban parando el carro al rey, pero a ellos no les importó eso, sino que hicieron ver el peligro. No les importó que fuera el rey, la figura de autoridad. Sí les importaba la vida del rey porque sabían las consecuencias de hacer algo que no le correspondía. Y eso estaba ya registrado en la Escritura cuando allá en la antigüedad se daba también de que ofrecieron un incienso extraño, ¿verdad? Y esos hombres que lo ofrecieron fueron fulminados. Entonces ellos no querían que le pasara eso. Entonces la advertencia era por el peligro eminente al que se iba a enfrentar el rey. Pero el rey se había cegado. Y entonces cuando hacen esto con él, viene él y él tiene en la mano ya el incensario para quemar incienso. Y entonces se llena de ira contra los sacerdotes. Y en el mismo momento en que se llena de ira, se llenó de lepra en su frente. Y fue sacado rápidamente de ahí, y habla la Escritura que vivió fuera y tuvo que sucederlo otro rey. Tuvo que vivir fuera toda su vida, ¿verdad? Por haber desobedecido, por no hacer caso a la advertencia que se le estaba dando. Con esta introducción quiero que hablemos entonces de la ira de este hombre. Porque dice que en su ira contra los sacerdotes la lepra lo invadió, le brotó en la frente. Y aquí viene una pregunta: ¿a qué extremo de ira podemos llegar nosotros cuando no se nos permite? Primeramente, voy a hablar del servicio, pero abarca también lo cotidiano, lo secular. Cuando no se nos permite servir a Dios de la manera que nosotros queremos. Amén. ¿A qué extremo de ira podemos llegar cuando no se nos permite servir a Dios de la manera que nosotros queremos? Él quería hacer un servicio a Dios. Y no era cualquier hombre, pero quería hacer un servicio a Dios. Y es que en nosotros todo aparentemente va bien hasta que nos dicen no en cosas que no debemos. Allí es donde nos encaprichamos y brota la ira, brota el enojo, ¿verdad? Eso tiene sus raíces. La raíz para el rey fue el orgullo.
cuando él se enalteció. Para muchos de nosotros es la mala o poca educación que nos han dado desde pequeño, a tener límites, a saber respetar. Porque el orgulloso y el engreído se cree con derechos. ¿Ha visto cómo manejan con los grandes carros, muchos, ¿verdad? Con las grandes naves, ¿verdad? Entonces se lo pasan llevando a uno, creen que tienen derecho. Son orgullosos, engreídos. Pero también nosotros manifestamos, aunque no tengamos esas grandes naves, aunque andemos a pie, aunque andemos en el bus, manifestamos también ese encaprichamiento, ¿verdad? Si me permiten esa palabra, encapricharme. Brota la ira, brota el enojo en nosotros. Dice, todo estaba bien hasta que le tocaron la tecla, ¿verdad? Todo estaba bien hasta que le pisaron el dedo pequeñito, ¿verdad? Todo estaba bien hasta que le patearon el juanete. Allí entonces brota lo que realmente hay en nosotros, aparte de el éxito y el orgullo que podamos tener por otras cosas. Entonces el rey Usías era un hombre con un gran deseo de servir. Fíjese que dice la Escritura que buscó a Dios. Y leíamos y les mencioné la raíz de la palabra, persistió, es que era un hombre que realmente quería servirle a Dios, persistió, su vida era servirle a Dios. Quería él ofrecer un servicio de adoración, buscó a Jehová, trató de agradar a Dios, pero quiso hacerlo a su manera. Hasta canción hay para eso, a su manera, ¿verdad? Sí, en el mundo hay canción hasta para eso, pero no es a nuestra manera que se deben de hacer las cosas. Debe ser a la manera de Dios, y eso cambia todo el panorama, eso cambia todas las perspectivas, eso cambia todas nuestras convicciones o todo nuestro marco de referencia que nosotros podamos tener. No es a nuestra manera, es a la manera de Dios que le debemos de servir. Y eso abarca muchas cosas en el servir. Habla también del sacrificio, de nuestra ofrenda. Debe ser de la manera en que Dios lo pide, no de la manera que nosotros queremos. Y esto, por ejemplo, podemos tocar nuestro congregar. ¿Lo hacemos nuestro congregar a nuestra manera o hacemos nuestro congregar a la manera que Dios dice? El rey Usías no había hecho nada malo, hacía cosas buenas. El rey Usías, al contrario, era un hombre laborioso, un hombre trabajador, un hombre diligente. El rey estaba tratando de agradar a Dios. Pero cuando él quiso servirle al Señor, lo quiso hacer de la manera que él pensaba que era la correcta. No estaba malo como él pensaba en su propia opinión. Y cualquiera podría verlo y decir, no hombre, si ese hombre está haciendo las cosas de Dios. Cualquiera puede decir, no, si están buscando de Dios. Pero ¿cómo es tu congregar? ¿Lo estás haciendo a tu manera o a la manera que Dios quiere? Y esas son las respuestas que usted se va a dar a usted mismo, ¿verdad? Porque no podemos señalar, pero sí podemos enunciar. Sí podemos decirlo. Y entonces usted sabrá si su servicio, si su congregar, su forma de vivir la vida para con la familia, la forma en cómo usted recibe el mensaje, porque hay un mensaje de Dios. Cada culto, cada vez que usted se congrega, hay un mensaje de Dios, hay una palabra de Dios, pero usted sale con esa palabra y usted decide, porque usted juzga, porque usted evalúa, porque usted pondera lo que ha recibido y entonces a conveniencia usted decide si sí o no. No, eso no me gustó. No, eso yo creo que debería ser diferente. No, ahí, ¿verdad? Esa fue tiro directo para mí. Entonces, usted está evaluando la palabra.
Y usted dice si el sermón le pareció o no le pareció, pero es a su manera, es a su manera. Pero Dios quiere algo diferente. Inclusive el Señor, el enviar los sacerdotes era para frenar de que no llegara a esa parte extrema de llenarse de lepra. El objeto de la palabra de Dios es rescatar. El objeto de la palabra del Señor es enseñarle la vida de consagración, una forma progresiva de santidad, una forma de la búsqueda adecuada del Señor, una forma de vida para usted. La vida en abundancia. Eso trata la palabra de enseñar, pero como en nuestra naturaleza todavía predominan áreas, como en el caso del rey Usías, que predominó el orgullo, entonces quiso hacerlo a su manera. Y no era un hombre malo, porque no estamos hablando de hombres malos, ni de mujeres malas. Estamos hablando de hombres esforzados, hombres que están tratando de agradar a Dios. Pero la forma en que lo debemos de hacer debe ser conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestra voluntad. Porque su manera no era la establecida por Dios. Es que aquí está el problema. Hay una forma establecida por Dios. De modo que su ira y su esfuerzo terminaron en un desastre. Así que ya no valió todo aquello que había hecho, ¿verdad? Que podríamos hablarle, rasando la perfección en su gobierno como rey. Se vino abajo todo cuando él manifestó ira. Y eso así pasa, porque nosotros podemos hacer muchas cosas buenas, pero un detonante en nuestras vidas que demuestre ira, bota todas esas cosas buenas que nosotros pudimos haber hecho o hicimos. Bajo la perspectiva del rey Usías, posiblemente haya razones, y él tenía razones. Pueden surgir las interrogantes, si otros lo pueden hacer, ¿por qué yo no? Eso puede surgir, ese cuestionamiento, ese autocuestionamiento. Si otros pueden hacerlo, ¿por qué yo no? ¿Qué tengo de menos? ¿Qué quita? Puede salir también la otra, no soy tan bueno como mis compañeros para llegarlo a hacer. No tengo el mismo tiempo. No entramos juntos a la preparación, ¿verdad? No nos bautizamos juntos, no tenemos todos pues el mismo derecho porque todos venimos iguales. No es así. La esfera de nuestro servicio no se define de esta forma. No se define de esta forma. No se trata de méritos, sino de propósitos divinos. No se trata de méritos, sino de propósitos divinos. Yo le decía al Señor, ayúdame a ejemplificarlo, porque esto debe haber un detonante para mis hermanos para entender esta parte. Y si usted me acompaña al Evangelio según San Marcos, capítulo número 12, verso 28. Dice la palabra del Señor: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Paremos un momentito aquí. Un escriba vio discutir acerca de doctrina al Señor, ¿verdad? Estaba el Señor, versos antes, hablando con los saduceos acerca de la resurrección. Y él observó al Señor
Y él observó a los saduceos, que posiblemente los conocía perfectamente en el pensamiento de la secta de ellos, en el pensamiento doctrinal, sabía perfectamente cómo pensaban, pero le llamó la atención la forma en que el Señor discutió, la forma en que el Señor respondió, la forma en que el Señor argumentó. Y entonces viene él y le formula una pregunta al Señor y le dice: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Fíjese lo que le pregunta al Señor. Verso 29, el Señor Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y añade el Señor: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Agregó eso él. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. Verso 34. El Señor Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Amén. Me llamó la atención en la respuesta del Señor. Ya había leído un par de ocasiones esta porción. Pero el Señor le dice: no estás lejos. Pero no le dijo que ya había llegado. No estás lejos, le dijo. O sea, no andas tan perdido. No andas tan perdido, pero no has llegado. Mire qué tremendo. Porque el hombre, usted me va a entender esto, sabía de justicia y agrega a él lo importante de la justicia. Pero no era justo. Sabía de justicia. Es como que usted sepa de palabra de Dios, pero no la practique. Entonces no anda tan perdido, pero no ha llegado. Amén. Entonces viene el Señor y le dice: no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Entonces el Señor aplicó justicia. Porque el hombre contestó sabiamente. El Señor valoró lo que este hombre estaba diciendo. Valoró lo que este hombre estaba diciendo, porque este hombre sabía. Y quizás preguntó con conocimiento, para ver e indagar qué tanto sabía ese maestro que estaba en diálogo, que estaba conversando con otros hombres que también tenían conocimiento, los saduceos, aunque eran sectarios. El Señor valora la respuesta sabia, pero también hace justicia. Y la justicia del Señor va encaminada a ubicar al hombre en donde está. A ubicarlo. Pero el Señor no le dice que lo ha alcanzado. Le dice: no estás lejos del reino de Dios. Acompáñeme ahora, más adelante, al libro de Lucas, en el capítulo número 23, verso 41. Dice la porción en el antecedente, antes dice que
dos malhechores están siendo crucificados, ¿verdad?, junto con el Señor Jesucristo. Y entonces uno habló ahí. Y entonces viene el otro y lo reprende. Y en el verso 41 le dice, nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso, el reino, porque él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces el Señor le responde, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, en el reino. ¿Cómo este malhechor logra el reino como promesa del Señor? Hoy le dijo. Y cómo aquel hombre sabio le dice el Señor, andás por el camino, andás cerca. Aquel era un hombre sabio, entendido, con conocimiento bíblico, y este no tenía nada de ese conocimiento, era un malhechor, condenado, un malhechor condenado a muerte. Pero en las palabras, cuando él interfiere contra el otro que está hostigando de alguna manera al Señor, le dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, le digo, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Y eso marca la diferencia. Eso marca la diferencia. Porque el hombre, en lo que entendía de justicia, sabía que no era justo. El malhechor sabía que no era justo y entonces se resignó a recibir el resultado de sus hechos. Pero vio, al comparar esa justicia que él entendía, de que él era merecedor del castigo, pero vio en Jesús que no era merecedor del castigo. Entonces entendió justicia y el Señor interpreta eso y hace justicia sobre él. No la justicia humana que ya había sido aplicada, hasta pena de muerte, hasta morir. Pero el Señor, al ver, al entender, al ver que está saliendo de este corazón, de ese hombre, el Señor lo hace justo en un instante. Aplica justicia. No tenía un buen pasado. Si presentaba el currículum ese hombre, era, bueno, de pena de muerte. El escribano. Entonces hoy volvamos al rey Usías. El rey Usías no. El rey Usías tenía en sus credenciales y en su gobierno, tenía mucho respaldo. Había hecho cosas buenas. Había hecho cosas maravillosas. Había cosas que impresionaban a su pueblo y a los pueblos vecinos. Era impresionante lo que él había estado haciendo. ¿Era malo? No era malo. Todo había sido bien. El problema fue, y como lo dijimos, es que la esfera de nuestro servicio no se define por esta forma, sino que no se trata de méritos, sino que de propósitos de Dios, propósitos divinos. Entonces nosotros debemos de entender eso, que nos debemos de mover, ¿verdad?, para las cosas del Señor bajo los propósitos de Él y no para lo que nosotros pensamos. Por eso la importancia de ser enviado. Por eso la importancia de ser llamado. Pero no podemos nosotros ofrecernos o tratar de hacer algo cuando no hay un llamamiento. Amén. En lo secular también no se trata
de porque somos el hombre de la casa, vamos a imponer. No se trata de quién de los dos aporta más. No se trata de quién estudió y quién no estudió. Quién tiene título, quién no tiene título. No se trata de eso. No se trata en la familia de quién es el mejor hijo, de quién es el que se porta mejor. Porque cuando lo haga así, padres, por favor, refiéranlo al hijo pródigo. No se trata de quién es el preferido para mamá o papá. Aunque esas cosas pueden tener cierta verdad en nosotros, o podemos argumentarlas como hechos verídicos para nosotros, no se trata de eso. Porque usted puede ser que sea el que más gana, pero cuando usted lo reprocha, entonces ahí se derrumbó. Puede ser que usted haya heredado la casa de su papá, pero cuando usted se la restriegue en la casa a su pareja, ahí hay problema. Porque eso es cierto, pero aunque sea cierto, no debe ser argumento de validez para hacer lo otro, que es el reproche. Para Usías era cierto todo lo que había alcanzado, era cierto que él era el rey, pero no eran argumentos suficientes como para ofrecer incienso a Jehová. Entonces, no se trata de quién estudió o quién no estudió, que son pleitos que llegan incluso a temas de separación, de divorcio, ¿verdad? Conocí hace muchos años un compañero que él se esforzó porque su esposa estudiara. Él no estudió en su momento, vino a estudiar, ya era bien mayor cuando él empezó a estudiar, ya su mujer era profesional, pero cuando su mujer fue profesional y logró posgrados, etcétera, etcétera, y le fue becada, etcétera, cuando vino, le dijo, ya no quiero vivir contigo. Muy preparada. Y en un gobierno de los anteriores hasta fue ministra. Y el hombre quedó destruido, ¿verdad? Y me decía, Fernando, yo di todo por ella. Entonces le digo, sí, pero no puedes obligar. Entonces consideró ella que había llegado a un nivel y necesitaba de su nivel a una pareja, ¿verdad? Se había preparado muy bien en los Estados Unidos y allá entendió que ella tenía que seguir creciendo. Y entonces ya no fue un buen candidato su esposo el que se había sacrificado. Injusto. Sí. Entonces, porque eso entra, y a veces también de quién estudió, y es que el que ha estudiado a veces quiere ver de menos al que no ha estudiado. Eso se da también en la pareja. ¿Verdad? O cuando uno de los dos en la pareja no hace funciones de trabajo externo, o sea, no está empleado afuera y se queda en casa, a veces se quiere ver de menos, ¿verdad? Y no se valora el esfuerzo y el sacrificio, lo que eso significa. Entonces, no se trata, porque no es a mi manera. Sino que acá también en lo secular, aunque yo tenga un éxito, aunque yo tenga logros, aunque yo tenga respaldo, aunque yo tenga propiedad para decir algo, tampoco se trata de manifestarlo de esa forma injusta o no adecuada. Porque el rey se volvió injusto al querer hacer algo no correspondiente a su rol de rey. Quiso atropellar el sacrificio, el servicio al Señor. Lo quiso atropellar. Ya tenía en su mano el incensario. Ya lo tenía en su mano. Y entonces se llenó de ira cuando le hicieron ver que no podía, no debía de hacerlo. Y entonces, como todo niño caprichoso, hizo ahí de aquellos que sostienen hasta el aire, ¿verdad? Yo lo veo en unas caricaturas de una bebé que cuando no le hacen lo que quiere,
se pone hasta moradita y se le quedan viendo. ¿Y qué está haciendo? Le dice. Es que está conteniendo el aire porque no le cumple lo que ella quiere. Sí, increíble. Pero como hay ley de vida, un momentito tiene que abrir la boca. Sí, necesitamos respirar. No podemos, ese es algo que no controlamos nosotros a voluntad. Entonces, un momentito de tener que... Pero demuestra el capricho. Y usted lo ve también en los supermercados, ¿va? Cuando el niño es caprichoso, usted dice, ay, dice uno, solo los observa. Entonces, como no le están enseñando límites a esa edad, entonces cuando llegan a grandes son caprichosos, ¿verdad? Y tenemos que traer todo ese lastre nuestro de hacer lo que nosotros queremos, lo traemos a la iglesia. Venimos aquí con toda esa forma de ser que no es la adecuada, porque es a su manera, porque es a mi manera, ¿verdad? Es a su manera, es a mi manera, y entonces el Señor dice, no, tiene que ser a la manera del Señor. Y entonces comienza el trato en nuestras vidas, y comienzan aquellos pequeños estorbos entre hermanos, aquellas pequeñas estorbos de la palabra de Dios, comienzan aquellos que nosotros pensamos que es estorbo, pero es moldear, comienza a moldearnos, ¿verdad? Como que usted agarre una pieza de madera así en rústico, en bruto, y entonces le empiece a dar forma, ¿verdad? Y ahí va machetazo tras machetazo, ahí va cincel tras cincel, ahí va golpe tras golpe, igual que la piedra en la cantera, la gran piedra está allá, y entonces es formada, es moldeada al pensamiento del que la va a utilizar. De la misma manera, entonces, y estamos aquí, y entonces estamos sufriendo, nosotros estamos sufriendo todo eso, porque venimos cargados de orgullo, venimos cargados de caprichos, venimos cargados de cosas que decimos, yo así quiero y así quiero. Y entonces el Señor nos confronta, ¿verdad? No fue el Señor el que lo confrontó directamente, fueron los sacerdotes. Y los sacerdotes, para el bien de él, le dijeron no. Para el bien de él, le dijeron no. Pero como somos encaprichados, ¿verdad? Y hizo la pataleta, hizo el berrinche, sostuvo la respiración el rey Usías, porque no lo había educado bien su papá. Y entonces ahí se estaba reteniendo, la respiración se estaba poniendo morado. Y entonces yo, estás haciendo capricho, le dijo el Señor. Entonces, le tocó la frente y se llenó de lepra. No tuviste límites, entonces no va a haber límite. Lepra. Símbolo de pecado, prevaricación, símbolo de pecado. ¿Se recuerdan cuando en Números, capítulo número 12 o 11, cuando María, Miriam y Aarón juzgaron a Moisés? Siendo Moisés el líder, pero siendo el menor de los hermanos, había cierta familiaridad. Entonces ellas, como tenían esa familiaridad, María y Aarón, que eran mayores que Moisés, hablaron contra Moisés a causa de la esposa que él tenía. Y entonces hablaron mal de Moisés. Y entonces Moisés no se defendió. En primer lugar, porque no lo sabía. Pero en segundo lugar, porque en ese momento el Señor escuchó. Y entonces el Señor les dio una lección de la autoridad delegada. Y entonces cuando el Señor les dio una lección de autoridad delegada, hablando de que con Moisés hablaba cara a cara. Le dijo, con Moisés, mi siervo, voy a hablar cara a cara, es mi amigo. Con el pueblo voy a hablar a través de profetas. Valorando la función que Dios le había dado a él. Valorando el nivel o el grado que había alcanzado Moisés para el Señor como autoridad delegada. Y evidenciando la murmuración que se había levantado de parte de sus hermanos que cumplían funciones también dentro de la congregación.
ese pueblo que estaba siendo llevado después del cautiverio, después de la liberación, de la esclavitud que habían tenido en Israel, hacia la tierra de Canaán. Y entonces dice que la promotora fue Miriam, María, y entonces se llenó de lepra. Y durante un tiempo el campamento no avanzó porque ella tenía lepra. Pero Moisés intercedió por ella. Intercedió por ella. Pero eso evidenciaba en un líder, imagínense, el pecado de murmuración. Evidenciaba también el retraso que iba a tener el pueblo de Israel por un líder haciendo algo que no era agradable a Dios. Un retraso ahí. Acá vemos entonces a Uzías lleno de buenas cualidades, lleno de entusiasmo, lleno de buenos propósitos, pero no basta eso. Usted puede tener un buen entusiasmo, un buen propósito, pero no basta eso si no es acompañado de la voluntad de Dios. Y nuestro servicio está en medio de todo esto. Nuestro servicio no puede ser como nosotros queremos. Podemos tener muy buenas intenciones de servir, pero en el momento en que decidimos hacerlo de la forma en que nosotros queremos, ya no está bien. Porque en el momento en que nosotros nos acogemos a ser servidores, tenemos que respetar lo que está establecido como reglamento, como pautas, como normas que ahí se han establecido para la función del servicio, porque Dios es un Dios de orden. Y el violentar eso es quererlo hacer a nuestra manera. Si me dicen hoy tiene que entregar esto, o me dicen, mire, dentro de 5 días usted va a entregar esto, y usted no lo entrega en esa fecha, usted está haciéndolo a su manera. Y eso viene a afectar. Si nos dicen, mire, las sillas tienen que ponerse de esta manera, aquí hay un plano, y vengo yo y las quiero poner como yo quiero, lo estoy haciendo a mi manera, y ahí sí me voy a cantar aquella canción, a mí mismo, porque estoy haciéndolo como yo quiero y no como Dios quiere. Entonces eso ya no funciona, eso ya no sirve, eso es una ofrenda extraña, eso es quemar incienso extraño. Ay, no le gustó, pero yo qué culpa tengo, si Uzías fue el culpable de todo esto. Amén. Entonces sorprende porque Uzías, conociendo muchas cosas, habiendo hecho tantas cosas buenas, no pudo entender. El orgullo lo cegó. El orgullo lo cegó y entonces ya no pudo escuchar. Porque mire qué tremendo cuando estamos enojados, ¿verdad? Cuando nos violentamos, nos airamos y no entendemos razón alguna. Qué feo es eso, ¿verdad? Como parejas a veces lo demostramos y qué feo es eso. Y como hijos a veces lo demostramos y qué feo es, ¿verdad? Lo demostramos y qué feo es. Que estamos encaprichados y queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Y queremos obligar al cónyuge que haga las cosas que nosotros queremos y estamos encaprichados ahí y hasta nos violentamos y maltratamos y dañamos el alma, pero la queremos hacer como nosotros queremos. Y el Señor dice, no debe ser así, es a mi manera. Y entonces, permítame que ya sonó mi alarma. Y entonces, si nosotros no ponemos un freno en ese momento, en ese instante, entonces nosotros vamos a tener resultados, consecuencias de nuestra necedad. Esa es la palabra correcta, necedad. Porque el que se cega, el que no escucha, se vuelve un necio. Aquel que se violenta, ¿ya?, que la adrenalina no la puede controlar y habla más de lo que debe o hace más de lo que debe, ese, ¿ya?, va a sufrir las consecuencias de lo que está haciendo. Sobre todo si
hay víctimas detrás. El rey estaba arrastrando al pueblo a perderse él como un buen hombre que había sido. Fíjese, qué tremendo, va a perder a un servidor de la calidad de Uzías. Perderse, ser después aislado, alejado y ya no funcionar más. Perderse por un capricho que no quiso dar el paso atrás cuando le advirtieron, y eso es peor todavía, esa necedad cuando se nos dice, pues somos advertidos, a veces podemos cometer errores en desconocimiento que nos llevan a un pecado, a una prevaricación en este caso. Pero cuando somos advertidos se nos dice antes, no lo hagas. ¿Qué tal nos ha ido a nosotros como hijos cuando nuestros padres nos han dado la advertencia? No lo vayas a hacer, por favor. Sí, nos ha ido muy mal nos ha ido. Cuando nuestros padres nos advirtieron antes y nos dijeron, no lo hagas. Aquí hay un ejemplo, una vida que ha adquirido sabiduría porque le han venido los embates de la vida. Ha sudado, ahí sí, ha llorado lágrimas porque le ha tocado comer el fruto, el resultado de sus malas decisiones, y ese te está diciendo, no. Es como aquel programa de impacto cuando están los presidiarios y le llevan niños ahí que son convictos, los niños son violentos o han hecho un montón de cosas, y entonces los llevan donde ellos, entonces ellos tratan de impactarlos con sus vidas, se vuelven rudos esos hombres o esas mujeres, se vuelven rudos y entonces tratan de intimidar a aquel para que no siga sus pasos, porque ellos les dicen, nosotros ya estamos condenados, tenemos cadena perpetua o estamos esperando morir, pero tú tienes 12 años, 14 años, tienes oportunidad de salvarte, pero no lo hagas. Y cuando le dan seguimiento a esos programas, hay unos que volvieron a reincidir. Imagínense, no les impactó las amenazas, ver todo ese cuadro tan trágico, violento, ¿verdad? Con tanta cosa fea que ellos podían ver ahí, no les intimidó. Siguieron en esos pasos. Entonces, Uzías no se detuvo, siendo un hombre tan sabio, tan buscador de Dios, no se detuvo, porque lo quiso hacer a su manera, y ese fue el gran problema de este hombre. Eso lo llevó al fracaso, eso lo llevó al deterioro, no solo de su reinado. No se puso a pensar que si él se hubiese mantenido, hubiera sido registrado de otra forma en la Escritura. Muchos no nos queremos detener, queremos seguir haciendo las cosas como nosotros creemos. Yo les mencioné del congregarnos, nos queremos seguir haciendo de nuestra manera. Yo les mencioné el servicio, queremos seguirlo haciendo de nuestra manera. Y muchas otras cosas más. Queremos llevar entre los pies, entre las patas iba a decir, entre los pies, nuestra relación matrimonial. Y no aceptamos que nos estén diciendo, no va bien, no está correcto. Un día vas a cansar, un día vas a arruinar. Un día lo vas a lamentar. No nos importa. Vamos desbocados hacia el fracaso. Vamos cegados por la ira, cegados por el capricho, cegados por lo que nosotros creemos que debe ser. Y no le has consultado a Dios si eso es lo que Él piensa que es correcto. Si esa es la forma correcta de acercarte a Él, si esa es la forma correcta de servir, si esa es la forma correcta de llevar tu vida, tu familia, tu hogar, tu matrimonio, tu relación con tus padres. No nos damos cuenta porque no queremos oír la palabra de Dios, no queremos oír el mensaje de Dios a través de, en este caso, de Azarías, que le estaba advirtiendo y le dijo, no lo hagas. No te corresponde a ti. Amén. Que en lo secular también se requiere una buena dosis de humildad.
y de saber escuchar la voz de Dios. De ser sensible por medio del Espíritu a lo que Dios desea, no a lo que nosotros queremos, a lo que Dios desea. A lo que es mejor para usted, para los demás, según la voluntad del Señor. El rey Usías llegó a estar muy enojado, muy airado, porque no se le permitió tomar en cuenta su propia forma de servirle a Dios. Pero la ira nuestra, la ira de la carne, la ira que brota en nuestra naturaleza, no puede lograr nada bueno, solo destrucción. Aunque después nos arrepintamos de la manifestación de ira con palabras o con hechos, porque a veces nos violentamos y quebramos cosas. No nos importa, pero nada de eso trae cosas buenas para nuestras vidas. El servicio sacerdotal del rey Usías fue rechazado por Dios, de parte de Dios. Y cuando Dios lo llena de lepra, inmediatamente fue sacado, dice. Él entendió porque salió rápidamente del templo, del santuario. Fue sacado y no volvió a entrar nunca más a la casa de Dios. Leía yo en un comentario de que no fue enterrado dentro donde están los reyes, sino que hasta principios de este siglo pasado, dice que encontraron los restos de este y los metieron ya al cementerio de la realeza, porque hay un cementerio de la realeza, y le pusieron el nombre de Usías leproso. No abrir esta tumba. Imagínense, qué tremendo. Porque en ese arrebato o en esa forma de pensar, no midió las consecuencias de su futuro. Y eso es lo que pasa, no medimos las consecuencias de lo que nos puede pasar. La mejor manera de servirle nosotros al Señor es por medio de una humilde aceptación de su voluntad, tal como Él nos la revela. Es decir, vamos a hacer lo que somos mandados a hacer. Vamos a hacer lo que somos mandados a hacer, no lo que nosotros queremos hacer. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Yo no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me pasa. Cuando me lleno de cólera, de ira, ofendo. Y quizás en el momento no repare en lo que ha pasado. Pero cuando medito y veo a las personas que he dañado, casi siempre son personas a las que amo. Y me doy cuenta del daño que he hecho. Y aunque llore, ya he hecho daño. También pienso, como servidor, que es una de las cosas más difíciles. Porque de alguna u otra manera no hemos sido educados para una sumisión. Siempre hay en nuestra naturaleza
algo que se revela. Siempre hay en nosotros una interpretación propia. Por eso a veces nos atrevemos a decir, es que yo entendí así. Es que yo pensé que así lo debía de hacer. Y esos pequeños detalles son las que a veces hacen que nuestro servicio decaiga. Y empezaremos a preguntarnos, ¿y por qué a este hermano sí y a mí ya no me toman en cuenta? ¿Y por qué este hermano prospera y yo no? Y quizás puedas llegar a decir, bueno, si yo tengo más tiempo, te creas con derecho porque tienes más tiempo. Pero a veces en algún momento hemos abierto nuestra boca de la manera no correcta. Y quizás no nos oyó nadie, pero sí nos escuchó el Señor. O no seguimos la dirección, la instrucción, como tenía que ser. Y eso causa grandes problemas. Imagínate en lo secular, si no haces lo que te dice tu jefe, en algún momento dado te pueden despedir. Ahora imagina la importancia de lo que es el reino celestial. Y lo que hemos aprendido de que no es por tu justicia, sino la justicia que hace Dios en ti. Por eso alcanzó el malhechor. Y por eso no alcanzó el escriba. Debemos de hacerlo a la manera del Señor, como Dios quiere, como Dios manda, como Dios ha establecido. Aleluya. Puedes convertir mi corazón en un templo de alabanza y continua adoración. Señor, puedes convertir mi corazón en un templo